Grabando el siglo XXI es hoy, episodio 1534. Miniserie sobre monopolios. El siglo XXI es hoy.com. ¿Cómo es que los Estados Unidos ordenó desmembrar a Microsoft? Pero eso en realidad nunca pasó. Pero en cambio sí desmembraron a la gran compañía AT&T. Te doy la bienvenida a este tercer episodio de nuestra miniserie sobre monopolios. En el siglo XXI es hoy. Anteriormente, hablamos sobre el juicio antimonopolio en contra de Google. Básicamente porque muchas marcas tienen convenios comerciales con Google para que su motor de búsqueda esté preinstalado en los teléfonos, computadoras, tabletas y demás dispositivos. Es el mejor buscador, pero además viene preinstalado. Y los Estados Unidos quieren definir qué pasaría si no estuviera preinstalado en tantos equipos. ¿Qué tan libres son los consumidores de elegir cuál buscador utilizar? También vimos en episodios anteriores la historia de la Compañía de las Indias Orientales, la compañía británica, que parecería ser la que llevó al extremo esa idea de los monopolios. Descubrimos cosas increíbles que pasaron en la historia y que dejaron una enseñanza para que luego los Estados Unidos se tomaran todo tan seriamente como para que aplicaran una ley especial al Standard Oil Trust, o sea, al señor Rockefeller, a American Tobacco y a IBM, con resultados diferentes en cada caso. Y ahora, en este episodio de El siglo XXI es hoy, vamos a recordar y a entender qué fue lo que ocurrió con Microsoft y por qué es un antecedente tan esencial en los juicios antimonopolio en cuanto se refiere a la tecnología. Te invito a que sirvas un café y vayamos juntos a recorrer la historia de Microsoft, AT&T y otras compañías que han sido juzgadas bajo las leyes antimonopolio. Comencemos nuestro recorrido con el ojo puesto en Microsoft y aquella demanda que sostenía que Microsoft había aprovechado su dominio en el mercado de sistemas operativos con Windows para impulsar su navegador de Internet, marginando a competidores como Netscape Navigator. Ese caso fue famoso hace algunas décadas. Algunos lo hemos olvidado, otros simplemente no lo sabíamos. Pero para entender cómo es que Microsoft era el rey de la navegación antes de Google y cómo fue sacando a sus competidores, conviene que conozcamos una historia anterior que nos pone el contexto necesario para entenderlo todo. AT&T, la compañía telefónica más grande de los Estados Unidos. Y cómo tuvo que ser disuelta, rota en múltiples compañías más pequeñas que se llamaron las Baby Bells. ¿Alguna vez has escuchado decir que hay demasiados cables en el enchufe? Bueno, AT&T lo vivió. En 1982 fueron acusados de ser el monopolio definitivo en la telefonía en los Estados Unidos. Y en aquel juicio llegaron a un acuerdo. Se quedarían con el negocio de la telefonía de larga distancia. Algo que ahora parece un poco como, ¿en serio? ¿Larga distancia? Bueno, por esa época era un negocio muy importante. Pero para solucionar aquello del monopolio de AT&T, se crearían varias compañías llamadas Baby Bells, como pequeñas campanas, solo que no eran pequeñas campanas, sino compañías regionales
que originalmente habían hecho parte de AT&T. ¿Y por qué se llamaban Baby Bells, pequeñas campanas? Bueno, porque todo esto hace parte del legado de Alexander Graham Bell, el inventor del teléfono. Ahora todo parece tener sentido, ¿verdad? La sorpresa que tuvo este caso es que esas Baby Bells crecieron de nuevo y se convirtieron en nuevos monopolios. Aunque esta parte podría ser un poco controvertida. Alguien diría, no, AT&T ya no es un monopolio. Lo fue en 1982, pero ya no. Veamos. Tratemos de entender mejor si al intentar apagar un incendio se encendieron 7 más. Vamos a desenredar la maraña del cable telefónico de AT&T. Todo comenzó, sí, con Alexander Graham Bell, el genio detrás del invento que cambió la forma en la que nos comunicamos. Ese aparato que tú y yo llevamos en el bolsillo y que nos hace un poco dependientes de la información a la que accedemos a través de ese aparato. El teléfono, que originalmente pues, no permitía navegar ni conectarnos a redes sociales, solamente servía para hablar. En 1877, Alexander Graham Bell fundó una compañía que se llamó Bell Telephone Company. Porque resulta que Alexander no solamente fue un inventor brillante, sino que también tenía un ojo puesto en el negocio. Pronto su compañía, la Bell Telephone Company, se convirtió en la principal empresa de telefonía en los Estados Unidos. Parecía obvio, porque si él se inventó el aparato, tenía la patente, pues otras personas tenían que competir con el inventor del aparato. Para 1885, las llamadas a larga distancia empezaron a ser el nuevo boom de la industria telefónica. No todo el mundo tenía teléfono, pero las ciudades alrededor del mundo empezaban a instalar centrales telefónicas para comunicar a los ciudadanos, a las personas que vivían en un mismo pueblo o ciudad. Pero ¿y qué pasaba cuando había que comunicarse con una llamada de voz con alguien que vivía en otra ciudad? Allí fue cuando entró en juego la compañía American Telephone and Telegraph Company. AT&T. Fue creada como una subsidiaria de la compañía Bell para manejar justamente las llamadas a larga distancia. Y solo las llamadas a larga distancia. Básicamente, Bell dio a luz a una compañía más pequeña que se llamó AT&T para que administrara las llamadas entre ciudades y entre estados diferentes. Luego vendrían países diferentes también. Con el tiempo, AT&T fue creciendo y adquiriendo poder. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Pero AT&T fue creciendo como un adolescente que de repente es más alto que su padre, o sea, más alto que la compañía Bell, más grande, y empezó a absorber a compañías más pequeñas dedicadas al negocio de la larga distancia, extendiendo sus tentáculos por todos los estados de la Unión. Cada vez que aparecía una compañía de telefonía de larga distancia, pues AT&T decía mía. Él la compraba. A medida que pasaban los años, AT&T se convirtió en el gran jefe, el big boss de las telecomunicaciones de larga distancia, dominando no solo las llamadas de larga distancia, que eran su razón de ser original, sino que empezó a dominar prácticamente todo lo relacionado con los teléfonos. Y eso incluye dominar a la misma compañía Bell Telephone Company que la había creado. ¡Ja! Oye, ya me estabas echando en falta, ¿verdad?
Pues ya llegué yo. Damas y caballeros, mi troll interior. Es que aquí viene al caso el chiste de James Watt. ¿El qué? El chiste de James Watt. Con razón, alguien comentó que esto del troll interior era algo infantil. Pero, ¿cómo es el chiste de James Watt? Bueno, que una vez estaba el padre y el hijo, pero no estaba el Espíritu Santo, estaban solamente un padre y un hijo. Ajá. Y el hijo le preguntó a su papá: oye, papá, ¿es verdad que los padres siempre son más sabios que los hijos? Por supuesto, el padre le contestó que sí. Bueno, eso depende. El papá le contestó que sí, que era más sabio. Vale. Entonces el hijo le preguntó: a ver, papá, si eres más sabio que yo, dime, ¿quién se inventó la máquina de vapor? El papá, que en serio era muy sabio, le contestó al hijo: pues se le inventó James Watt. ¿Y está bien? ¿Se lo inventó James Watt? Respuesta correcta. ¡Ja! Pero el hijo le preguntó: papá, si los padres siempre son más listos que los hijos, ¿por qué la máquina de vapor se la inventó James Watt y no el papá de James Watt? Está muy malo tu chiste. Ya, pero lo puedes transponer. ¿Por qué el teléfono se lo inventó Alexander Bell y no el papá de Alexander? Encuentro algo interesante ahora. Podríamos preguntarnos por qué la compañía que creció más fue AT&T en lugar de Bell Company. ¿Por qué fue AT&T la compañía que llamó la atención del gobierno de los Estados Unidos? Al punto de que en 1982, más de un siglo después de que el teléfono se había inventado y se había creado la Bell Company, el Estado norteamericano puso contra la pared a AT&T. Y después de investigaciones y presiones, llegó a un acuerdo con AT&T en el que la compañía enorme decidió dividirse en las Baby Bells. AT&T aceptó dividir su compañía en 7 compañías más pequeñas. Baby Bells. Eso ocurrió ya en 1984. Y las compañías que se formaron a partir de la división de la gran American Telephone and Telegraph Company, AT&T, monopolio de las telecomunicaciones en Estados Unidos durante más de 70 años, fueron entonces 7 Baby Bells. La primera se llamó Ameritech y operaba en el medio oeste y suroeste de los Estados Unidos. Estaba también Bell Atlantic, que operaba en el noreste y sureste de Estados Unidos. Oye, espera. ¿Esto no lo habías contado ya en otro episodio del podcast? Sí, lo habíamos mencionado en el episodio en el que contamos sobre la venta de Yahoo, que está muy relacionada también. Pero enfoquémonos. Estaba Bell South. Oye, esa me suena. Esa estuvo en América Latina. En efecto, operaba en el sur de los Estados Unidos y en la repartición le tocó América Latina también. Pero había más. Estaba NYNX para el noreste de Estados Unidos, Pacific Telesis en la costa oeste, SBC Communications en el suroeste y US West, por supuesto en el oeste de Estados Unidos. Las 7 Baby Bells se convirtieron en empresas tan competitivas que ofrecieron una variedad de servicios de telecomunicaciones, incluidos telefonía, internet y televisión por cable. Y cuando había pasado la espuma de que AT&T había sido monopolio durante unos 70 años, entonces la compañía que había quedado, AT&T, se fusionó con Bell South. Eso fue en 2005. En 2006, Verizon Verizon se fusionó con Bell Atlantic y con GTE, General Telephone and Electric Company. O sea que se dividió en 7 compañías más pequeñas que se empezaron a fusionar entre sí y con otras. Así mismo, tal cual como lo estás diciendo. Luego, en 2015, AT&T se fusionó con DirecTV y en la actualidad están emparentadas las 2 principales empresas de telecomunicaciones en los Estados Unidos, AT&T y Verizon Verizon. AT&T
en el tiempo reciente, relativamente, ha sido tan enormemente grande que llegó a ser dueña de HBO y Warner Discovery. Eso fue hasta abril de 2022, cuando completó la fusión de Warner Media con Discovery. O sea que estos también son o fueron dueños de la televisión. Eran dueños de HBO, CNN, TNT, Cartoon Network, Warner Brothers y sigue siendo dueña en parte de Warner Bros. Discovery. Además de ser dueña de AT&T Communications, AT&T Latinoamérica, Xandr, DirecTV, T-Mobile en Estados Unidos, Verizon, la televisión por cable de Time Warner, y ha vendido su participación en empresas como Fox Sports y AT&T Interactive, que se la vendió a Google. Wow, eso suena grande. Oye, pero ¿y eso qué tiene que ver con Microsoft? Porque al comienzo del episodio dijiste que Microsoft y luego te pusiste a hablar de AT&T. ¿Por qué están relacionados? Los casos parecen repetirse de maneras ligeramente diferentes. Vas a entenderlo mejor en el siguiente segmento. AT&T y Microsoft están relacionadas porque ambas son compañías de tecnología, aunque con edades diferentes, pero a ambas se les ordenó dividirse en múltiples compañías más pequeñas. ¿Estás queriéndome decir que también existen Baby Microsofts? Esto requiere una explicación un poco más compleja que simplemente decir que Estados Unidos ordenó a Microsoft dividirse en varias compañías. Pero entonces, ¿se dividieron? O sea, no entiendo. Microsoft es la dueña de Windows, de Office, Excel, de Xbox, de un montón de cosas más. Pero Cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo, podemos volver en la historia hasta el año 2000. Y2K. Así se abreviaba, la llegada del año 2000. El siglo XXI iba a comenzar. Y las personas alrededor del mundo teníamos miedo de que las máquinas estuvieran configuradas para contar solamente hasta 1999 y que se volvieran locas en el año 2000. ¿y eso pasó? No realmente, las máquinas sabían contar. Pero había una superstición allí sobre que cuando llegara el año 2000 se iba a acabar el mundo conocido. Y en realidad se acabaron muchas cosas de aquella época, como por ejemplo las Spice Girls, que eran súper famosas y se acabaron. ¿Las qué? Olvídalo. Pero también ocurrió que Microsoft fue condenado a lo que muchos llamaron la pena de muerte empresarial. En ese momento, Microsoft se enfrentaba a un posible desmembramiento por culpa de su navegador Internet Explorer. ¿Te refieres a la cosa esa que había antes del navegador Edge? Sí, al navegador que existía antes de Edge. Pero Edge no es una versión de Chrome. De alguna manera sí, pero antes de que Google nos diera todos los servicios que nos da actualmente, había otro rey de la navegación y de las búsquedas, Internet Explorer, que se enfrentó a una demanda que sostenía que Microsoft, dueño de Internet Explorer, el software, había aprovechado su dominio en el mercado de sistemas operativos, vendiendo Windows a todo el mundo para computadoras con marcas reconocidas y con marcas desconocidas e incluso computadoras armadas por los usuarios o clones. Prácticamente todo tenía sistema operativo Windows. Y Microsoft, para impulsar su navegador Internet Explorer, lo instaló en Windows. Lo preinstaló en Windows. La demanda en contra de Microsoft sostenía que eso marginaba a los competidores como una empresa que se llamó Netscape Navigator, que había sido el navegador de Internet preferido hasta que Microsoft
entregó su Windows con otro navegador preinstalado. O sea que la gente instalaba Netscape hasta que compraba una nueva computadora y venía con Explorer preinstalado. ¿Es eso lo que me estás diciendo? Sí, eso mismo. La integración de Windows con Internet Explorer parecía limitar la elección de los consumidores y de la competencia. Ok, ahora estoy encontrando parecidos con lo que nos contaste en el episodio que habla sobre Google y el motor de búsqueda preinstalado en las computadoras, los teléfonos, las tabletas. Pues Microsoft estaba limitando la elección de los consumidores y también estaba limitando la competencia. Muchos temían que Microsoft pudiera no solo dictar cómo accedíamos a nuestros archivos con Windows, sino también a lo que buscábamos en Internet y a los sitios que visitábamos por Internet. Microsoft tenía el control de toda la información. Pues sí me suena parecida la historia. Ese drama alcanzó su clímax cuando un juez de Estados Unidos, Thomas Penfield Jackson, propuso la división de Microsoft en dos compañías. Una se dedicaría a producir Windows, el sistema operativo, y otra compañía de Microsoft se encargaría de todo lo demás. Entonces cuentan que Bill Gates, visiblemente afectado, comparó la decisión con un apocalipsis para su empresa. Oye, pero no entiendo porque Microsoft sigue siendo una. Claro, al igual que en una buena telenovela, hubo un giro inesperado. La sentencia fue anulada, evitando el desmembramiento de Microsoft en dos empresas diferentes. ¿Cómo lograron eso? Pero Microsoft, a pesar de evitar esa división drástica de su compañía en dos mitades, accedió, a cambio, a medidas para garantizar que otros navegadores pudieran competir en igualdad de condiciones en el sistema operativo Windows. Y ese fue el acuerdo que permitió que crecieran navegadores diferentes a Internet Explorer, como por ejemplo Chrome. Sí, como Chrome de Google. Pues Chrome es el dueño del negocio ahorita, ¿no? Ya, pero también existen Firefox, Safari. ¿Y el otro raro ese que tú recomiendas? ¿Cómo es que se llama? ¿Opera? No, el que yo recomiendo es Brave. Ya, pero Brave no es como otra versión de Chrome. Técnicamente sí, pero el punto es que hoy podemos decidir qué navegador queremos utilizar. Bueno, en el papel podemos decidir. En la práctica, esos navegadores como que siempre terminamos usando el mismo, ¿no? Siempre terminamos usando el mismo. Qué curioso. Ahora bien, mientras Microsoft fue considerado como el tipo malo del barrio tecnológico, en las décadas siguientes ha habido una evolución en su filosofía. Ha abrazado el código abierto y ha lanzado productos como Microsoft Edge. El nuevo navegador. Sí, que en efecto está basado en el mismo motor que Google Chrome. La ironía está en que lo que una vez fue acusado de monopolio, ahora se ve como el campeón del cambio y la adaptación. O sea, ¿nos estás queriendo decir que Microsoft ha cambiado? Por supuesto que ha cambiado. Quizás no solo, quizás necesitó la ayuda de una orden de los Estados Unidos de dividirse en dos, a no ser que cambiar algunos comportamientos empresariales. ¿Y esto resulta parecido a lo que enfrenta Google en 2023 con el juicio antimonopolio? Sí, porque Google podría enfrentar desafíos parecidos a los que le tocaron a Microsoft hacia el año 2000. Lo que nos recuerda que la tecnología, al igual que la historia, puede ser cíclica. Y que para entender el juicio que en 2023 se sigue por un caso antimonopolio en contra de Google, puede estar apelando a lo que ocurrió con Microsoft, con AT&T, con IBM y con la compañía británica de las Indias Orientales. Pero hay un antecedente antiguo en Norteamérica que todavía nos falta por explicar.
y es el increíble caso de la Compañía de la Bahía de Hudson. Como el conocimiento no ocupa espacio y a nadie le estorba saber algunas cosas de más, vamos a contar la historia épica de la Compañía de la Bahía de Hudson, con algunas adiciones francesas, rivalidades comerciales y giros inesperados. Esta historia comenzó en el siglo XVII, en Canadá. Los franceses eran los reyes del comercio de pieles en esa región. Pero particularmente dos comerciantes franceses muy audaces, Pierre Esprit Radisson y Médard de Groseilliers, a quienes en español podríamos llamar Pedro Espíritu, Pierre Esprit, y Medardo, Médard de Groseilliers. A ellos dos, Pedro Espíritu y Medardo, les llegó un soplo de información. Un chisme. Los nativos del pueblo Cree les cuentan a Pedro Espíritu y a Medardo sobre una región de pieles dorada, al norte y al oeste del lago Superior. Entonces Pedro Espíritu y Medardo se dirigieron hacia Londres. No fueron a explorar directamente, se fueron primero a Londres. Pero cuando llegaron, coincidió que llegaron al mismo tiempo con la Gran Plaga, que también fue conocida como la Gran Peste de Londres, la última epidemia de peste bubónica en Inglaterra. Así que fue mal momento para Pedro Espíritu y Medardo. Sin embargo, el destino les sonrió cuando se encontraron, así casualmente, con el príncipe Rupert del Rin, a quien nosotros llamaremos Ruperto, el duque de Cumberland, almirante inglés, conde palatino del Rin, duque de Baviera. Fácilmente podemos adivinar que era un tipo influyente, Ruperto, que se encontró con Pedro Espíritu y Medardo y les dijo: no se preocupen, yo les presento a mi primo Carlos, que resultó ser Charles II, Carlos II, rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Ya quedaron bien conectados nuestros amigos franceses, que en 1670, con el apoyo de la realeza, crearon una empresa, una startup, la Compañía de la Bahía de Hudson, con el control monopólico sobre la gigantesca tierra de Rupert. Rupert's Land. Así le pusieron de nombre a todo el territorio que ocupaba en Norteamérica la región británica que hoy conocemos como Canadá. Bueno, parte de Canadá. Estamos hablando de la cuenca hidrográfica de todos los ríos y arroyos que desembocan en la bahía de Hudson. Un área de 4 millones de kilómetros cuadrados, más o menos, que equivale actualmente a la tercera parte de lo que conocemos como Canadá. Nuestros amigos Pedro Espíritu y Medardo, al crear la Compañía de la Bahía de Hudson, obtuvieron el control de ese territorio.
una compañía privada. Lo curioso aquí es que podríamos decir que funcionarían como con más libertad de lo que funcionaban los virreinatos, porque en realidad era un acuerdo comercial para la explotación de los recursos de esa zona, la cuenca hidrográfica que desembocaba en la bahía de Hudson. Funcionó económicamente así hasta 1821, cuando ya estaban de moda las guerras de independencia. Por aquella época, la compañía de la bahía de Hudson no tenía el riesgo de que la región se independizara con una guerra, pero tenían un competidor, otra compañía. Se llamaba la Compañía del Noreste de Montreal. La competencia entre las dos empresas se volvió tan intensa y a veces violenta que el gobierno británico intervino. Y el resultado fue, como es de esperar, la fusión empresarial. ¿Qué? ¿Cómo? Yo pensé que ibas a decir que les quitaban la concesión y que no podían seguir utilizando la tierra. Sí la podían seguir utilizando, pero las dos compañías deberían fusionarse. Pero si es lo contrario que manda la ley actualmente. Correcto, es lo contrario, pero eso fue lo que ocurrió. Las dos empresas, la Compañía de la Bahía de Hudson y la Compañía del Noreste de Montreal, se fusionaron. Y entonces empezaron a hacer lo que hacen las grandes empresas cuando se fusionan: recortar personal y ampliar territorio. ¿Recortar personal? Claro, las dos compañías estaban intentando obtener recursos naturales, principalmente por aquella época pieles de animales, en puestos de avanzada que eran redundantes porque había de una compañía y de la otra compañía que estaban compitiendo. En el momento en el que no compiten porque ya son la misma empresa, pues empiezan a cerrar los puestos redundantes. No necesitaban dos oficinas en cada lugar, solo una. ¿Oficinas, dices? Bueno, puestos. Y empezaron a ampliar su territorio hasta el Océano Ártico al norte y hasta el Pacífico al oeste u occidente. Llegaron entonces desde la bahía de Hudson, que da al Atlántico y está dentro del Círculo Polar Ártico, se extendieron hasta Fort Vancouver, a orillas del río Columbia, tocando la costa pacífica, llegando a colindar con Oregon, en Estados Unidos. Oye, pero eso ya es la consolidación de lo que conocemos como Canadá actualmente. Desde Fort Vancouver, la compañía de la bahía de Hudson controló prácticamente todo el comercio del noreste del Pacífico y fueron la fuerza dominante en esa región hasta que, en 1843, la primera gran caravana de colonos de los Estados Unidos llegó con éxito al territorio de Oregón. Muy poco tiempo después, 1846, los Estados Unidos tomó el control de la región, especialmente al sur del río Columbia. Y eso es lo que podemos ver en las películas de vaqueros, entonces. Sí, la colonización de Oregón. Y comienzo del fin del monopolio de la compañía de la bahía de Hudson. Pero entonces, ¿todo eso era la tierra de Ruperto? Así fue hasta 1869, cuando los Estados Unidos ofrecieron a la compañía de la bahía de Hudson $10 millones canadienses por la tierra de Rupert. O sea, que era Estados Unidos comprando a Canadá. Por poco pasa eso, porque la compañía de la bahía de Hudson dijo: no gracias, queridos Estados Unidos, no vendemos. Y en cambio, le devolvieron la tierra a la Gran Bretaña.
¿Qué? ¿Así surgió ese país? Bueno, es una parte de la historia de Canadá. O sea que todo Canadá era una empresa. La compañía de la bahía de Hudson, que casi 200 años después del uso del territorio como una empresa, con el monopolio de la tierra, devolvió los dominios a Gran Bretaña, que a su vez la pasó a Canadá. ¿Estás queriéndome decir que Canadá era una empresa? La historia es un poco más compleja que eso. Hubo 4 colonias británicas que habían derrotado a los franceses en Quebec, Nueva Escocia, Nueva Brunswick, la Provincia Unida de Canadá y la Provincia de Canadá Occidental. 4 colonias se unieron y se convirtieron en una monarquía constitucional, con un rey, que no era el rey de Inglaterra. Una forma más simple de explicarlo es que empezó a existir el Estado, Canadá, pero la tierra le pertenecía a la compañía de la bahía de Hudson. Las 4 colonias británicas tuvieron que comprarle la tierra a la compañía de la bahía de Hudson. ¿Y la compañía aceptó vender la tierra? Sí, recuerda que en realidad era una compañía que se dedicaba al comercio de pieles. Y el comercio de pieles estaba en declive. Se acercaba la era industrial, y al final la compañía ya no veía futuro en la explotación de las pieles de animales y terminó vendiendo 3.9 millones de kilómetros cuadrados, casi 4 millones de kilómetros cuadrados, que fueron vendidos a Canadá por un valor de 300,000 libras esterlinas, que en realidad era una especie de compensación más que una venta. Para 1870, los territorios comprados a la compañía de la bahía de Hudson se convirtieron en parte de Canadá como país. Y todo empezó con un contrato por el cual el rey de Inglaterra le otorgaba el monopolio a una compañía. Los monopolios, como hemos visto, históricamente no solo no se castigaban, sino que se promovían, se alentaban. E incluso la corona británica llegó a proponer eso de unificar 2 empresas, fusionarlas para crear una sola más grande todavía. Pero los tiempos han cambiado y nuestra sociedad ya no ve las cosas bajo la misma luz. Ahora las empresas grandes, enormes como Microsoft, que tuvo sus escaramuzas con los tribunales de Estados Unidos, o como Google, que no se ha quedado atrás porque en el momento en el que grabamos esta miniserie de podcast sobre monopolios, pues Google está enfrentando su juicio. Pero eso es en Estados Unidos, porque las compañías ahora multinacionales se las tienen que ver con múltiples naciones. Y Google, entre otras, también tiene su cuota de negociación con otros estados, como por ejemplo con la Unión Europea. Ya, pero la Unión Europea no es un estado. No, es una unión. Muchos estados que, unidos, pueden negociar mejor con estas compañías tan grandes. Por ejemplo, Google con su sistema operativo Android, que pensó que sería una gran idea priorizar su propio servicio de búsqueda, el de Google. Y la Unión Europea dijo, no tan rápido, quizás. Multazo de 4.125 millones de euros. ¿Me estás diciendo que la Unión Europea ya ha multado a Google por imponernos su motor de búsqueda? Y eso que la multa tuvo una rebaja. Se la habían impuesto en 2018. Así que estos alegatos judiciales no son nuevos para Google. Y si se enfrenta al Estado norteamericano, pues también se ha tenido que enfrentar a los estados europeos. No solo una, sino varias veces. Porque por el favoritismo de las búsquedas, también la Unión Europea le puso otra multa a Google, aunque esa fue más barata, fue de 2.400 millones de euros.
te puedo creer. Es decir que la Unión Europea ya le ha puesto 2 multas a Google. Y hay una tercera entrega, que si fuera una película la llamaríamos El Imperio Publicitario contraataca. La Comisión Europea descubrió que Google, en su infinito dominio de la publicidad digital, estaba siendo un poco abusivo. Eso juzgó la Comisión Europea, a mí no me consta. Como resultado, hubo otra multa. 3 multas. Sí, pero van bajando. Cada vez son menos costosas. Esa fue de 1.500 millones de euros. Sumando un total aproximado de 8.000 millones de euros que Google le ha tenido que pagar a la Unión Europea. Y además replantearse algunas de sus estrategias. Ahora, si bien es fácil hacer bromas o episodios podcast contando esto, es vital saber que estas decisiones tienen repercusiones profundas en la forma en la que grandes empresas tecnológicas operan y en la forma en la que los consumidores interactuamos con la tecnología. Y aunque para muchos de nosotros estos casos parecen lejanos o incluso irrelevantes, como que uno dice como ¿en serio la Unión Europea ha multado 3 veces a Google por valores tan grandes? Pues todo esto refleja la constante tensión entre la innovación de las compañías tecnológicas que nos proponen cosas nuevas constantemente, nuevas maneras de vivir, nuevas maneras de solucionar los problemas, pues también eso está constantemente en pugna con los monopolios que pueden surgir y la regulación de los gobiernos en nuestra era digital. Soy Félix Riaño y este es el podcast El siglo XXI es hoy. Cerramos con esto el tercer episodio de esta miniserie hablando de monopolios a propósito del juicio al que se enfrenta Google en los Estados Unidos. Nos despedimos con nuestros paisajes sonoros. Espera, porque tú en el episodio anterior dijiste que había personas que habían propuesto contenidos extra desde los comentarios de Spotify. Sí, así es. N. Barrios Gil nos propuso hablar de Monsanto y Pablo Ortiz nos propuso hablar de los monopolios farmacológicos. Pero ¿no te parece que el episodio ya está quedando demasiado largo? Y pues tampoco es como para que extendamos la miniserie tanto, ¿no? Ya, pero para las personas que sí quieran escuchar esas historias. Bueno, vale. Te propongo que... A ver, déjame pensar una idea. Ya, propuesta. Pasemos a los paisajes sonoros enviados por las personas que hacen parte del grupo Telegram del siglo XXI es hoy.com. Y después de escuchar los paisajes sonoros, pondremos 2 capítulos bonus track dentro de este episodio. Por capítulos me refiero a 2 segmentos de 5 minutos cada uno. 2 segmentos que hablarán de las patentes, la propiedad intelectual, que lleva a 2 casos posibles de monopolios que afecten nuestra forma de vida natural. Patentes de propiedad intelectual relacionadas con la ciencia. Pero primero, nuestros paisajes sonoros. Este es el paisaje sonoro que envió Jope Pineda desde el Cerro de la Popa, Cartagena de Indias, Colombia. En nuestro grupo Telegram en elsiglo21esoy.com. Esta es la nota de voz de Santiago Cubillos. Locutor, un gusto. Me ha gustado todos sus podcasts relacionados a tecnología. Me ha motivado a seguir estudiando mi carrera. Me ha mostrado partes más interesantes que lo que he aprendido en 7 semestres de carrera.
Y este es el paisaje sonoro de una tarde en el jardín principal de Romita, Guanajuato, México. Enviada por Carlos Manuel Mireles. Y añado un paisaje sonoro capturado por mí mismo. Un grupo musical callejero en Guadalajara, exactamente en San Juan de Dios. El grupo se llama Marimba Imperial. Y ahora vamos a nuestros 2 capítulos bonus track. Respondiendo al comentario en Spotify de N. Barrios Gil, que nos propuso hablar de Monsanto. La información que compartimos sobre Monsanto es tomada de un artículo de DW, la Deutsche Welle, en español. Bueno, y de otras fuentes también. Monsanto se podría decir que ha sido el sobrenombre de la modernización agrícola, pero como que muchas personas no se habían imaginado precisamente ese tipo de modernización. Monsanto lanzó al mundo agrícola al futuro con la introducción de organismos genéticamente modificados. Los llaman OGM. Hablamos del milagro de los cultivos resistentes a plagas y a herbicidas. Una especie de promesa para que los agricultores pudieran dormir tranquilos mientras las semillas germinaban. Pero se estaba creando un monopolio en el que cada semilla genéticamente modificada, como un OGM, organismo genéticamente modificado, crecía hasta llegar al 90% del área plantada con esas semillas transgénicas. Pero la cosa se complicó cuando los agricultores enfrentaban la elección de ceder ante el reinado de Monsanto o luchar contra las demandas que caían sobre ellos si se permitían guardar y replantar las semillas patentadas. Semillas patentadas, claro, como organismos genéticamente modificados, pueden patentarse. Y al tener semillas patentadas, los agricultores no podían simplemente guardar las semillas y volverlas a plantar y hacer ese método ancestral de sembrar a partir de las cosechas. Había que comprar las semillas siempre. Entonces Monsanto empezó a generar mucha antipatía alrededor del mundo. Hasta que en el año 2018 lo compraron. Lo compró el gigante alemán Bayer. Pagó $63 mil millones para adquirir a Monsanto. Y claro, cuando una empresa tiene el control del mercado, puede controlar los precios de las semillas y los productos químicos en manos de Bayer y Monsanto se elevaban y los agricultores tendrían que pagar lo que las compañías pidieran. Mientras que la diversidad de cultivos caía en picada, todo el mundo cultivando lo mismo. No sé, se me ocurre que de repente como que las semillas transgénicas de Monsanto podrían ser como el reggaetón de la agricultura. Se vuelve comercial, popular y lo invade todo. El caso es que las batallas legales y la mala prensa siguieron a Monsanto como una nube oscura durante mucho tiempo, mientras el público y los activistas desafiaban la lógica de que Monsanto sería el salvador de la agricultura moderna. Ahora tenemos a Monsanto como parte de Bayer y esa historia promete más capítulos porque al fusionarse Bayer y Monsanto crean una entidad única que tiene un control significativo sobre el mercado de las semillas y los productos agrícolas. Y por eso, siguiendo la recomendación en Spotify de N. Barrios Gil, en un comentario dejado ahí en Spotify, pues
pusimos este pequeño apéndice sobre Monsanto, que sí se ha ganado un lugar en nuestra serie sobre monopolios. Mientras existen movimientos globales como por ejemplo la Vía Campesina y la iniciativa de Semillas de Código Abierto. Si conoces a alguna persona experta en semillas de código abierto, por favor ponme en contacto con ella. Sería muy lindo aprender sobre esto. Código abierto aplicado a la agricultura. Y el segundo de nuestros bonus, de nuestras historias presentadas como bonus track al episodio, fue sugerido por Pablo Ortiz, también en un comentario en Spotify. Propuso hablar del monopolio farmacológico en la salud humana y compartió un documento, Lemus y Gómez, el derecho humano ante los monopolios farmacéuticos. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Fue publicado en revistas jurídicas UNAM. Pero claro, ante un paper como Lemus y Gómez, el derecho humano ante los monopolios farmacéuticos, podríamos ponerle un apodo más corto: Píldoras del Poder. Hablando de los monopolios farmacéuticos, presentados como los villanos, no como los salvadores, porque hay políticas corporativas que nos harían buscar la ayuda de analistas jurídicos y económicos. El documento que nos dejó Pablo Ortiz es un artículo escrito por Beatriz Lemus y Carla Angélica Gómez, y argumenta que la Organización Mundial del Comercio ha establecido una especie de espacio de juego dorado para las farmacéuticas, que pueden poner precios altos para los medicamentos patentados, mientras que los medicamentos genéricos están en un eterno castigo, esperando a que alguien les preste atención. Beatriz Lemus y Carla Angélica Gómez, en el artículo, hablan de cómo los acuerdos internacionales han extendido una especie de alfombra roja para que las corporaciones farmacéuticas tengan el campo libre hacia la monopolización de la producción, distribución y venta de medicamentos, mientras que las masas pobres, los compradores, nos quedaríamos en el frío mirando cómo se cierra la puerta de la salud, porque no siempre tenemos el dinero para pagar las medicinas. Las autoras del artículo dicen que las farmacéuticas han creado un muro impenetrable, alargando el alcance de sus patentes, con acuerdos internacionales que terminan asfixiando a las medicinas genéricas. Es como si no hubiera un gran monopolio de farmacéuticas, sino una red de monopolios con acuerdos comerciales. De manera que legalmente hay un rompecabezas, pero cada pieza es demasiado similar a la otra. Los tratados internacionales han creado un escenario donde el monopolio no solo sería legal, sino casi que obligatorio para las grandes farmacéuticas. Nuestras audaces escritoras, Beatriz Lemus y Carla Angélica Gómez, hablan de una doble moral de una sociedad que pretende avanzar en la ciencia y el bienestar, pero a la vez encadena el conocimiento a través de las patentes. Y eso terminaría haciendo que la salud sea un privilegio en lugar de un derecho de todos. Al menos la salud con medicamentos. Y proponen en el documento, que podrás leer en el enlace en la descripción del episodio, un convenio internacional para el acceso a los medicamentos, que rompa las cadenas de propiedad intelectual que atan los medicamentos a la producción farmacéutica. Y este ha sido el segundo bonus track, contándote brevemente una interpretación del artículo publicado en las revistas jurídicas de la UNAM. Gracias por escuchar y gracias a todas las personas que dejan sus comentarios en Spotify en los episodios de El siglo XXI es hoy. Gracias, chao, cuelgo.
El siglo XXI es hoy.com.